Pues buenos días de nuevo a todos y feliz año 2021 de todo corazón para vuestras familias, para vuestra vida personal, para nuestra iglesia, por supuesto para las personas también que nos siguen y nos escuchan a través de nuestro canal. Hemos terminado un año 2020, un año que ha estado lleno de muchas experiencias. Hemos tenido una preciosa comunión en el Señor, hemos sido grandemente bendecidos por Dios, hemos recibido aquellas partes proporcionales que Dios en su gracia tiene para cada uno de nosotros en la propia realidad de nuestra existencia. Hemos aprendido un poquito más de lo que es fe, hemos conocido un poquito más el corazón de nuestro Señor, hemos aprendido un poquito más de la palabra, pero a la vez también hemos tenido dificultades. Hemos vivido conflictos, hemos experimentado contradicciones y posiblemente cada uno en lo personal tiene y tenemos que hacer una lectura de la propia situación donde nuestra vida hoy está, con sus necesidades, con sus dificultades, con sus problemas y con sus benditas expectativas. El apóstol Pedro enseñaba en su primera carta, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, él decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, solamente por su gran misericordia, nos hizo renacer de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para obtener la salvación que será manifestada en el tiempo postrero. Pero después, si nosotros seguimos leyendo el contexto, veremos que es el propio Pedro quien nos enseña que aún en el propio gozo de la experiencia, nuestra vida en el propósito de Dios está siendo sometida a prueba. Y Dios realmente está tratando de llevar nuestra vida a una experiencia para que en la propia comparativa metafórica del oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, en tu experiencia cristiana tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo aparezca. Y vuelve de nuevo a enseñarnos que ese es el propósito, obtener el fin de nuestra fe, el objeto de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, cuando cada uno de nosotros podemos equilibrar la comprensión en lo personal y no perder de vista todos los detalles de nuestra existencia, avanzamos, andamos, maduramos, crecemos. Esto sería una buena oración, un buen deseo para el 2021. Desde mi corazón, por supuesto, para todos vosotros y en lo personal, cada uno delante de Dios, Señor, que pueda madurar un poco más, que pueda crecer un poco más, que pueda conocerte un poco más y que realmente pueda vivir esa experiencia únicamente para la gloria y honra de tu nombre. Hemos estado en el año 2020, paralelamente hemos concluido con dos enseñanzas importantes, en mi opinión. Una tiene que ver con la comprensión del modelo que es Jesucristo en la palabra, para nosotros poder practicar, vivir, imitar su persona, su carácter, sus actitudes, sus maneras de pensar, su forma de amar, todo lo que Él nos enseñó, no solamente en su propia muerte, la cual certificó y consumó todo lo que es la obra de Dios en favor de nosotros y su resurrección, por supuesto, sino, por supuesto, en su vida, en su manera de vivir. Y a la vez hemos podido aprender juntos la importancia de lo que representa y significa un ministerio. El Señor está deseando que tú tengas unas expectativas altas,
Que independientemente de la edad que tú tienes, de los años que te queden, del futuro que tengamos por delante, en lo que este mundo vive, condicionado siempre a que todo aquello que Dios ha establecido se va a cumplir en las fechas concretas y perfectas como Dios las tiene en su divino calendario y en su sola soberanía. Pero entendemos que personas con 20 años tienen más vida por delante que personas con 50. Si la vida normal, si la existencia normal, si nuestra existencia no es interrumpida por una enfermedad o por un accidente o por alguna cosa que realmente no es esperada. Entonces, cada uno tiene que tener esa alta y santa expectativa y a la vez ser muy riguroso con tu vida en Cristo. Esta mañana, Tony nos inició con el capítulo 12 de Romanos, justo donde comienza el aspecto práctico de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y me gustó mucho cómo él recordó la importancia de los hijos de Aarón como adoradores. ¿Os acordáis? Eso estaba bien tipificado en el sacrificio de holocausto. Y a la vez en el sacrificio de la ofrenda de pan, lo que tipificaba era la iglesia alimentándose de Cristo en el altar, en el lugar santo, en el punto de unión, en el meeting point, sí, el punto de reunión y de comunión de la iglesia con su Señor y su Salvador, tanto en un nivel colectivo como en un nivel individual. Y nos dijo lo que el apóstol Pablo enseñó. Yo quiero deciros cuál es el título de mi sermón hoy. El título de mi sermón hoy es para poder concluir, para poder capitular lo que ha sido, lo que hemos estado aprendiendo en los últimos sermones de domingo y de miércoles. Y dice sencillamente, objeto y comprensión del ejercicio de la fe en nuestro sacrificio. ¿Y cuál crees que era el primer versículo que yo tenía aquí? Romanos 12. Evidentemente. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Este es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que podamos llegar a experimentar, a comprender, a entender lo que es la voluntad de Dios para con nosotros, aquello que es agradable y aquello que es perfecto. Entonces, en esta mañana vamos a tratar de hablar de lo que representa el sacrificio de nuestra fe. Lo que realmente nosotros vivimos y experimentamos cuando venimos delante de Dios a través de la cruz de Jesucristo. Es evidente que lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que ninguno puede pensar que puede venir delante de Dios a través de otro sacrificio que no sea el de Jesús. Nuestra vida solamente puede tener sentido cuando es sacrificada en virtud del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, todo sacrificio que no viene directamente y a través de este sacrificio carece totalmente de sentido. Muchos cristianos se encuentran a veces después de meses y de años que muchas de las energías gastadas no han sido gastadas en el lugar correcto. Por lo tanto, al no ser gastadas en el lugar correcto, no han producido nada correcto. No han tenido ningún fruto espiritual, sencillamente ha sido vida que es digna de mucho respeto, pero una vida que se desgastó en cierta manera con un cierto margen de error. Entonces, cuando nosotros podemos comprender la importancia de llevar a cabo el sacrificio de nuestra vida sobre el propio sacrificio del cual Pablo aquí nos está hablando, nuestra vida va a madurar, nuestra vida va a crecer. Y evidentemente todo lo que adquirimos en el propio estudio de la palabra se va a convertir en una realidad experimental en nuestra vida. Entonces, este es el tema que vamos a ocupar en esta mañana. Vamos a ir a Hebreos 11 al versículo 4. Y como digo, este es el final, la conclusión de todo lo que hemos estado estudiando acerca
del sacrificio de la ofrenda vegetal. Pero a la vez nos abre una expectativa para poder ya tomar un camino nuevo y poder dar una conclusión y a la vez una nueva etapa. Estamos hablando acerca de comprender nuestro sacrificio a Dios. Y observa que en el capítulo 11, el capítulo de la fe, el escritor de Hebreos nos dice algo acerca de Abel. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que Abel ahora mismo aquí es mencionado con un propósito, con un objeto. El escritor inspirado quiere enseñarnos que Abel es un modelo de alguien que caminó con fe, que Dios le distinguió por una vida de fe, que Dios determinó y valoró la vida de este hombre para ponerla dentro de un registro de hombres de fe. Evidentemente, lo que estamos aprendiendo de la fe es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Amén? Entonces, un asunto fundamental de la vida de las personas que aquí se nos están presentando, una característica diferencial entre otras personas, es que tuvieron una vida que agradó a Dios. Esto es importante, que tú estés agradando a Dios con tu vida. Y no podemos agradar a Dios si no es a través de la vida de aquel que le produce agrado, y es Cristo Jesús. Muchas veces este pequeño detalle se nos olvida. Muchas veces extraemos de nosotros un desgaste, un esfuerzo, una actuación dedicada, pero sin embargo obviando este detalle fundamental e importante. Aquello que es agradable a Dios. Si recordamos, la ofrenda de harina se caracterizaba porque en esta ofrenda estaba incluido ¿el qué? El incienso. Y ese incienso era ese olor agradable a Dios. Entonces, esta fe en la que tú vives y con la que tú vives es ese perfume agradable que llega a las narices del mismo Señor, que olfatea nuestra vida y que la distingue como una vida de fe. O sea, esto es maravilloso. Debe de preocuparte esto en este momento. Realmente tú estás siendo distinguido por alguien que está viviendo una vida de fe. La vida de fe se va a caracterizar por la propia expresión que ahora mismo el versículo 4 nos va a enseñar. Por esta fe, Abel ofreció un mejor sacrificio. Dice así el escritor: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. Y aquí el término excelente es mejor, más numeroso, sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bueno, nosotros tenemos el texto, digamos, base en el capítulo 4 de Génesis, donde vamos a ir en unos momentos. Para mí es importante recordar la importancia que Abel tuvo en el Nuevo Testamento, porque tenemos 4 versículos que se nos habla de Abel en diferentes contextos y todos con un significado relacionado con lo que fue su propia vida. Entonces tenemos el elemento de la fe, tenemos el elemento sacrificial, o sea, la vida que se vive o no se vive para Dios, y tenemos la historia base en el capítulo 4 de Génesis. Cuatro veces más nos va a aparecer Abel en el Nuevo Testamento. Jesús citó a Abel en el verso 35 del capítulo 23 de Mateo.
como una sangre que clama justicia al cielo. El propio escritor de Hebreos nos habla acerca de Abel en el capítulo 12, el siguiente capítulo de esta carta a los Hebreos, en el verso 24, enseñándonos que nosotros nos hemos acercado a un sacrificio que es mejor, a una sangre que es mejor que la de Abel, a Cristo, el mediador del nuevo pacto. Y por supuesto, también se nos habla de Abel, el propio Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 12, donde se nos menciona el ejemplo de Abel en su experiencia con Caín, explicándonos por qué Caín mató a Abel. Y nos dice, porque las obras de Abel eran justas y las de Caín eran malas. Cuando nosotros contemplamos este contexto, con este texto que acabamos de leer, que son las 4 veces que en el Nuevo Testamento Abel aparece, nos debe de interesar la unidad en la propia Escritura. Por un lado, se nos está hablando de un testimonio en cuanto a lo que fue el derramamiento de su sangre, que hasta hoy clama al cielo por justicia. ¿Cuántos siglos han pasado desde que Abel murió? Pero Dios todavía tiene en cuenta lo que significa y lo que habla la sangre derramada de Abel. Por otro lado, tenemos el ejemplo del hombre justo que sufre la inclemencia, que sufre la crueldad, que sufre el desprecio únicamente por la pura envidia de aquel hermano que no fue capaz de comprender que él tenía un valor para Dios. Y en su incapacidad de soportar la bendición de otro, lo mató. Esto es un asunto dirigido a la propia iglesia en un contexto donde Juan está enseñándonos a amarnos los unos a los otros, aunque después Juan nos va a enseñar que en el mundo vamos a sufrir también ese espíritu de Caín, como cristianos. Entonces podemos ver la importancia de lo que aquí se nos está enseñando. Vamos un momento a Génesis. Tenemos ya el contexto del Nuevo Testamento. Y vamos a extraer un poquito de enseñanza importante para nosotros. Todos tenemos un Caín y un Abel dentro de nosotros. Todos. Somos capaces de lo mejor y somos capaces de lo peor. Dice así. Estamos ya en el capítulo 4 de Génesis. El capítulo 3 termina con que ya estamos fuera del huerto. ¿Sí? Ya la vida es un poquito diferente para nuestros personajes y nuestros primeros padres, los padres de la raza humana, Adán y Eva. Y dice así comienza el capítulo 4. De nuevo Adán y Eva tienen una relación sexual y Eva concibe a Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, lo primero que estamos aprendiendo es que aún en las diferentes circunstancias, nosotros en el huerto del Edén comenzamos con una existencia pura e inocente. Amén. Comenzamos con una comunión con Dios, evidentemente en base a la propia gracia de Dios para con su creación. El pecado arruinó la vida de fe que Adán y Eva tenían en su comunión con Dios. O sea, realmente Adán y Eva tenían una comunión con Dios a través de esa fe, digamos, anterior a la caída, ¿verdad? Podemos entender que su forma de relacionarse con Dios era pura y perfecta. Pero vemos que con la caída todo cambió, pero no cambió lo que Dios exige para relacionarse con Él. La fe siguió siendo el modo de relacionarnos con Dios.
en circunstancias diferentes. La primera, una condición inocente y pura, y la segunda ya por medio de un sacrificio mediador, porque fue necesario ese sacrificio para poder relacionarse con Dios. De la cual tenemos lo que muchos o algunos de nosotros sabemos que es la primera profecía de la cruz en la Biblia, que es Génesis 3:15. Sí, donde se nos dice que de Eva vendría un descendiente que asestaría un golpe definitivo a la serpiente, causante, evidentemente, de la maldad tentadora, a la cual Eva respondió y trajo la ruina para la raza humana. Amén. Entonces vemos qué importante es esto. Fuera del huerto, la manera todavía era la que Dios establecía. La relación con Dios es a través de fe. Y esto es lo que está diciendo Eva. Yo he concebido un hijo por voluntad de Dios. O sea, sigue existiendo la voluntad de Dios. Eva sigue teniendo una conciencia y una experiencia y un entendimiento en cuanto a que Dios sigue siendo aquel que hace todo en su vida, aun cuando están de este lado del huerto. Podemos verlo perfectamente. A partir de aquí, todas las formas en las que se relacionan tienen que ver con sacrificios. Por lo tanto, la fe está fundamentada en la propia sangre que apunta a Cristo en el Calvario. Pero también otro detalle importante es que Caín es el primogénito. Entonces dice el verso 2, salimos del nacimiento de Caín, ahora de repente ya se nos enseña, después dio a luz a su hermano Abel, y ya se nos habla de estos dos hijos ya mayores. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Sigue andando el tiempo, versículo 3, y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, un sacrificio a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se enfadó Caín en gran manera, y su semblante demudó. Cambió su cara. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfadado? ¿Y por qué pones esta cara? Si tú bien hicieres, serías enaltecido. Y si no hicieres bien, con todo lo que está sucediendo dentro de tu corazón, te estoy dando la luz para controlarlo. Porque si no lo controlas, lo que ahora mismo estás deseando va a suceder. Este versículo 7, donde Dios le está diciendo, con todo a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, es la oportunidad misericordiosa de Dios de que Caín pueda rectificar el pensamiento que tiene en su corazón. Y Dios le está otorgando el poder para poder controlarlo. Dios está viendo lo que Caín está pensando, y es matar a su hermano. Y Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse, de detener su mano, de no actuar conforme a lo que es tan terrible y tan injusto. Pero, ¿qué sucedió? Caín no escuchó la advertencia de Dios. ¿Por qué no escuchó la advertencia de Dios? Verso 8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí estamos ahora en un momento importante donde, si somos honestos y honrados, todos tenemos un poquito de problema con esto. Como dije, todos llevamos un Caín y un Abel dentro. Todos tenemos oportunidades de
de actuar y vivir una vida de sacrificio excelente a través de fe, y todos tenemos oportunidad de rectificar aquellas acciones tan dañinas, tan perjudiciales y tan nocivas que muchas veces desarrollamos únicamente por la incomprensión de quién es Dios. ¿Tú sabes por qué Caín mató a Abel? La principal razón por la cual Caín mató a Abel, no me digas que era malo, eso es la explicación que Juan nos da en un contexto donde explica el carácter de las personas. Pero la razón por la que Caín mató a Abel es porque no entendió a Dios, no conoció a Dios, no comprendió por qué su sacrificio no fue aceptado. Nosotros muchas veces hemos leído que la diferencia entre el sacrificio de Caín y de Abel estaba en la sangre. Pero bueno, eso es en cierta manera una parte explicativa que puede ser aceptable, pero no es todo el argumento. El elemento de la sangre nos favorece a la hora de presentar un elemento sacrificial que realmente donde la fe adquiere sentido, ¿sí? Y en cuanto a que todo lo que podemos ofrecer a Dios tiene que ser en virtud del propio sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por otro lado, tenemos otro elemento importante, y es el que Abel trajo lo más gordo y lo mejor. Esas dos expresiones nos detallan o a veces nos animan a pensar que realmente esta fue la diferencia por la que Dios rechazó el sacrificio de Caín, lo cual no me parece suficiente tampoco. ¿Es correcto? Sí. Pero sin embargo, no creo que tenga una suficiencia. Por otro lado, entendemos que lo natural en lo que cada uno trae tiene que ver con su propia vida, ¿no? Dios no puede pedirte a ti que traigas el sacrificio de otro. Dios lo que te pide es que vengas tú como ese sacrificio vivo, con lo que tú eres, con lo que tú tienes, con lo que realmente comprendes, con lo que has aprendido, hasta donde tú has llegado. Tú no puedes tratar de ofrecer un sacrificio que tengo que hacer yo. Entonces, en esa comparativa tenemos dificultades. A veces en la iglesia hay diferencias. Y a veces en la diferencia, esas diferencias no se llevan bien, no se comprenden bien. Porque, como digo, aunque para nosotros el problema siempre es humano y por eso a quien matamos es a la persona, en realidad nuestro problema es con Dios. Este es el asunto donde estamos. O sea, lo primero que Caín no entendió es que Dios es soberano. Lo segundo, o lo primero que Caín tampoco entendió es que Dios es un Dios de gracia. Es que Dios tiene una voluntad que no tiene que actuar en virtud de lo que yo necesito, o de lo que yo deseo, o de lo que yo anhelo. En base a esta comprensión, entonces yo vengo delante de Dios en una manera en la que puedo comprender algunas cosas mejor. Cuando Dios habló al pueblo de Israel por medio de Moisés, eso lo enseña el capítulo 7, en el versículo 7 del libro de Deuteronomio. Podéis anotarlo si queréis. Yo os digo lo que pone. Ahí Dios les dice sencillamente, mira, vosotros sois llamados, escogidos para ser un pueblo santo. ¿Sí? Ese es el propósito que yo tengo para con vosotros. Pero les dice algo, mira, yo no os escogí porque vosotros fuerais mejor que ningún pueblo. Israel no era mejor que ningún otro pueblo que estaba sobre la faz de la tierra. La única diferencia entre Israel y el resto de los pueblos es la elección de Dios. Esto es importante. Y Dios les dijo, mira, no penséis ni por un momento
que realmente sois objeto de mi gracia porque en ti o en vosotros haya algún merecimiento. Sencillamente, yo os amé. A Dios nadie le ha ordenado que nos ame. Nosotros no somos una razón en nosotros mismos para ser amados. Y esto lo comprendemos correctamente. Y nos gusta muchas veces pronunciar estas palabras donde decimos somos indignos, no merecemos nada, pero después nuestra vida es muy diferente. Como bien dijo Tony acerca de sus hijos, saben pero no practican. Yo sé perfectamente que no merezco nada. Sé perfectamente que la gracia de Dios me ha salvado. Sé perfectamente que no soy mejor que nadie, pero en la aplicación de mi vida no estoy a la altura de este pensamiento. Y esto es lo que trae el problema a la hora de traer nuestra vida delante de Dios. Esto es lo que genera los problemas, porque en nuestro corazón somos tremendamente comparativos y nuestra vida tiene que moverse en virtud a lo que otros hacen y dicen. Si otros hacen, yo tengo que hacer también. Y nosotros observamos a nuestros jóvenes en la iglesia, a nuestros jovencitos que ya se sienten hombres, ¿verdad? Y lo son. Ya tienen edades entre 18, 20, 22, 23 años. Cualquier dificultad, cualquier problema, sus propios padres, cuando tienen que hablar con ellos, encuentran que el argumento siempre es comparativo. ¿Es verdad o es mentira? ¿Y yo por qué no puedo hacer? ¿Y aquel? ¿Y yo por qué no puedo decir? ¿Y aquel? ¿Y yo por qué no puedo ser aceptado? ¿Y aquel? ¿Qué tiene aquel de mejor que yo? ¿Estamos aquí? A mí me corregís por esto. ¿Y aquel? Cuando nosotros estamos siendo enseñados por Dios, no, tenemos que ser muy conscientes que el amor de Dios es la causa de la enseñanza. Que el interés de Dios por la mejora de mi vida es perfecto. Y que realmente lo que Dios entiende para mí y contemplando mis defectos no es un problema para Dios, es un problema para mí de comprensión. Pero a mí esto me causa traumas en mi mente y conflictos. Y entonces el pensamiento neuronal santo y espiritual de mi mente entra en conflicto, empieza a haber cortocircuitos y empiezan a saltar chispas y lo que produce es la peor de las actitudes por mi parte. Esto es la causa de la falta de madurez y de la falta de crecimiento en la vida de muchos cristianos. Ayer enseñábamos algo importante para aquellos que estaban en la reunión por la tarde. Y es que cuando el apóstol Pablo hablaba a Timoteo acerca de las pasiones juveniles, toda la gente lleva su mente hacia deseos lujuriosos, hacia epitinías, pero no estamos hablando de esto. Pablo le está hablando de que el hombre de Dios tiene que mostrar carácter. El carácter es la evidencia de que tú estás conociendo a Dios. En cómo tratas a los demás, en cómo sabes diferenciar un mayor de uno más joven, el respeto a la iglesia. Esto es lo que le está diciendo. Las pasiones juveniles, ahí lo que nos enseñan es el comportamiento de niños pequeños que protestan por todo, que se enfadan por todo, que todo les parece mal y que comparan todo. No podemos, hombres con 40, 50 años, tener esta batalla dentro de nuestro corazón, hermanos. Porque esto lo único que produce es un carácter y una naturaleza agresiva en nosotros. Y esto es lo que Dios quiso corregir en Caín. Cuando nosotros comprendemos el amor que se preocupa por nosotros, cuando nosotros comprendemos las deficiencias justas que nuestro Señor está identificando, y no es para humillarnos, la humillación de Dios es humillantemente santa y buena. Tú ves una humillación humana,
que fue lo que vio Caín, una humillación humana, y se rebeló, y se enfadó, y se enojó, y actuó pecaminosamente. Pero cuando ves que Dios trata de humillarte porque Él sabe cuáles son tus defectos, mis defectos, entonces empieza a provocar en nosotros un carácter, la gente empieza a admirar. Y dicen, este hombre es un hombre de Dios. ¿Por qué? Por su carácter. El carácter espiritual. Amén. El carácter determina el conocimiento de Dios. Todos vivimos, como digo, conflictos. Todos vivimos desencuentros interiores. Hay quienes los sujetan mejor, hay quienes los sujetan peor, hay quienes tienen un carácter más tranquilo, un carácter... No hablo de esto. Estoy hablando de personas que están comprendiendo el gran amor que Dios tiene para con ellos y que realmente ser objetos del amor de Dios no es un asunto de merecimiento, sino es un asunto de voluntad divina. Y cuando yo entiendo que a Dios nadie le dijo que me amara, pero Él me amó, no puedo yo sentirme mayor ni mejor que nadie. Es imposible. No puedo pensar ni por un momento que si otros tienen, yo también tengo que tener. No puedo pensar ni por un momento en las injusticias que injustamente piensa mi mente y que me alimento de ellas y muchas veces contamino a otros con ellas. Esto fue lo que pasó aquí. Dios no tenía ningún inconveniente con lo que Caín traía. Sencillamente valoró más el sacrificio de Abel. Tiene todo su derecho de darle una connotación mejor. Pero en ninguna manera este sacrificio o esta respuesta de Dios tenía que haber generado tal enfado en la mente de Caín. El problema de Caín estuvo en esto. No en no traer ovejas, no sirve como algo para apoyar o rentabilizar un poquito más la enseñanza. El problema de Caín no estuvo en el argumento de la sangre, lo cual es necesario y es fundamental si tomamos un camino de exposición por ahí. Pero si Caín hubiera venido con su corazón entendido y hubiera traído lo que tuviera delante de Dios, Dios hubiera aceptado el sacrificio de Caín. Porque Dios no es un Dios que nos desprecia. Entonces, cuando tú no consigues los resultados esperados, aprende del amor de Dios. Esto es importante. Muy importante. Repito la frase. Cuando tú no consigues los resultados esperados, aprende del amor de Dios y no dañes la vida de otros que no te han hecho absolutamente nada y que sencillamente son objeto de tu desprecio por tu malestar interior. El malestar interior comienza en la deficiencia de relación, en el sacrificio. Para nosotros el sacrificio es una relación, es una comunión con Dios. Amén. Entonces Dios tiene todo el derecho de determinar las condiciones de mi persona a la hora de venir delante de Él. Y si no fuera por Cristo, sería imposible venir delante de Él. Podemos venir a través de Cristo. En Cristo lo que podemos saber es que hemos sido amados. Sí, en esto consiste el amor de Dios, enseña Juan en el capítulo 4 de su primera carta. No en que nosotros hemos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y nos dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. No enseñando una salvación universal, sino una oferta de salvación a toda la raza humana en Cristo Jesús. Vamos un momento al Salmo 73. Seguir un sermón también es un esfuerzo espiritual. El verso 16 y 17. Todos conocemos este salmo de Asaf, un hombre que tenía una batalla importante con la injusticia social y la forma de prosperar de otros. Dice así, él dice en el verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos. O sea, está diciendo, entonces, la forma de obtener un beneficio es ser como esas personas que veo que están prosperando injustamente, o que Dios se está confundiendo con ellos, ¿no? También somos propensos a pensar que Dios se equivoca, comete errores o está despistado, ¿no? Entonces, en nuestra propia batalla interior, como estamos tan llenos de nuestras propias objeciones, razones, y todo eso tiene en sí mismo un conjunto bueno, pero tenemos que buscar esa reflexión profunda que nos ayuda a extraer las espinas del pescado para dejar aquello que es conveniente, ¿no? Entonces él sencillamente dice, bueno, pues igual la opción sencillamente es ser igual, ya que siendo como soy, no obtengo lo que obtienen ellos. Una tentación diabólica y bien satánica. Somos animados a usar otros medios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no vemos que haya una justicia a nuestro derredor. ¿Pero la culpa de quién es? ¿De Dios? No, es de las personas. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría, o sea, dice, devolvería bien por mal. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ahora observa el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Entonces, entendí. Si Caín hubiera comprendido lo que Dios le quería decir, hubiera desarrollado una profundidad en la propia necesidad de su entendimiento. Solo tuviera que haber pensado que lo que Dios le decía era razonable y correcto. Esto fue lo que hizo Asaf. Mientras se mantuvo en el entorno de los dimes y diretes, de las opiniones, de las valoraciones, de las ideas subjetivas y objetivas, mientras estuvo rodeado de una sociedad donde realmente él daba, porque hay personas buenas. Yo a veces puedo observar que hay personas que con unos buenos fundamentos, de repente en un engaño, cambian su vida. Y en vez de continuar por esa senda tan bien marcada por el Señor, colapsan su corazón y de repente quedan como estancados. Quedan como parados, quedan en off, quedan en una situación de fuera de juego por completo, sin reacción. Quedan como hipnotizados. Y entonces empiezan a descontrolarse, a decir tonterías, a pensar mal.
a comportarse como no tienen que comportarse. Eso es lo que a veces nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuando dejamos de entender los principios fundamentales de Dios. Quizás por un momento me lo puedo imaginar. Se dio cuenta. Se pellizcó. Recordó por un momento y dijo, Dios mío, ¿pero qué estoy pensando? ¿Cómo puedo pensar así? ¿Cómo puedo alimentar mi mente de estas barbaridades? ¿Qué beneficio tengo en mi vida espiritual? ¿Qué crecimiento tengo en mi vida espiritual? Sencillamente Dios le dijo a Caín, ¿por qué te enfadas? Ese fue todo el problema. No entendió la acción de Dios. ¿Por qué te enfadas? Respóndete a ti mismo, ¿por qué te enfadas? Si tú no respondes esta pregunta, un día Dios te preguntará y te dirá, ¿dónde está tu hermano? Y tú entonces estarás tan sumamente desbocado que dirás, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Me tengo que preocupar por alguien? No se han preocupado por mí. Tú no te has preocupado por mí. No quiero preocuparme por nadie. Y bastante hago con vivir mi vida diariamente. Muchos creyentes están en este absoluto error. Porque no han entendido la pregunta. ¿Por qué te has enfadado? Porque hay una ofrenda que me ha agradado más que la tuya. Asaf se dio cuenta. Y por un momento dijo, ¿dónde estoy? ¿Dónde es el lugar donde se lleva a cabo la relación y la comunión con Dios? Dice, en el santuario. Y una vez que entró en el santuario, él recuperó la comprensión, el buen juicio. Sí. Tú tienes que recuperar el buen juicio si lo necesitas en esta mañana. Si tú estás en esta dificultad de en cierta manera sufrir porque no acabas de sentir que tu vida obtiene aquello que crees que debe de obtener y que a veces otros son objeto de un beneficio injustamente en comparativa con tu propia existencia, estás formando en tu persona a alguien muy egoísta y muy envidioso. Nunca estarás contento por lo que tienen otros y nunca realmente querrás para otros más que para ti. Nunca pasará esto en la vida. Pero Asaf se dio cuenta. Qué bueno, ¿verdad? Si en este momento pudieras comprender que solamente es una decisión correcta. Entender por qué Dios te pregunta, ¿por qué te enfadas? ¿Y por qué decae tu semblante, verdad? Ahora con las mascarillas perdemos una parte importante de nuestro rostro, ¿sí? Somos parecidos a esas muñecas que estaban tan de modas que no tenían ni nariz ni boca, solo era algo, es algo inexpresivo, ¿verdad? Pero es fácil ver cuando a una persona se le dice algo y automáticamente, ¿verdad? Estos papitos adquieren la forma del mastín, ¿eh? ¿Habéis visto, caen para abajo? ¿Sí o no? Caen para abajo y no necesitas saber más. No ha sido bien digerido. Y el Señor nos pregunta, ¿por qué te enfadas? ¿Y por qué caen tus papos hacia abajo? La palabra enojarse es una palabra que los dos verbos en hebreo son muy interesantes. Uno, enojarse, tiene que ver con la nariz. Es un verbo hebreo que habla de que está
que está fundamentado en una forma, en raíz con lo que es nariz, y con la expansión de la nariz y la salida de humo, tipo los búfalos. Ese era el enfado que tenía este hombre. A veces ese enfado divino también es expresado con el mismo verbo en cuanto a la propia ira de Dios, como ese soplo. Y demudar significa decaer, literalmente la carne, la cara, caerse abajo así. Asaf no permitió esto. Entró al santuario. Y entendí. Dije, esos no llevan un buen camino. Dios es justo. Y es justo conmigo. Amén. Hay unas palabras en el capítulo 23 de Mateo, donde podemos ver también en el Nuevo Testamento no, es capítulo 20 de Mateo. El 23 era el que os dije de Abel, pasa que lo había anotado aquí, como son versículos diferentes, pero no, ya me di cuenta que no. Observa el verso 15. Aquí tenemos la historia de los obreros de la viña, todos la conocemos, ¿verdad? El pago igual a todos, aún en las diferentes horas del día en que son llamados. Pero podemos observar el malestar por aquellos que pensaron por un momento deberían de tener una remuneración mayor que aquellos que fueron llamados después. Y hay una respuesta importante. Podemos venir desde el 13, si no es largo. Dice, él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. Esta es la palabra. ¿En qué quedamos? ¿Te acuerdas cuando le dijiste al Señor, toda mi vida es para ti? ¿Recuerdas ese momento? Cuando le dijiste, te voy a servir de todo corazón. Cuenta con mi vida. No quiero más que servirte porque me siento un deudor a tu amor y a tu gracia. ¿Esa fue la conveniencia que pactaste con el Señor? ¿Fue así o no fue así? ¿No? ¿Le dijimos esto o no le dijimos esto? Ese fue el acuerdo adquirido con Él en aquel día. Por eso el Señor está llevando la memoria en la historia a aquello que fue el acuerdo. ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Por qué te enfadas? ¿No? ¿Por qué demuda tu semblante? ¿Acaso, si bien hicieres, no tendrías tus resultados? ¿No es ese el punto principal de nuestra acción sacrificial con Dios? ¿Y cómo es que ahora pensamos que merecemos más que otros? ¿Cómo es esto? ¿Qué ha cambiado de aquel momento? Todavía nos quedan muchos problemas por enfrentar.
Estamos entrando en tiempos difíciles y problemáticos. La iglesia es como una familia. La iglesia es como unos padres que empiezan a tener hijos y que los hijos empiezan a crecer, y cuando han salido de los 6, 7 años pensaron que terminó el trabajo y se encuentra que después viene la adolescencia y a los 12, 13 se incrementa el trabajo y dice, bueno, ya hemos pasado la edad del pavo, la pubertad, la adolescencia, ya no tenemos granos en la cara. Pero nos encontramos que los 17 y 18 años son todavía más complicados. Y pensamos, bueno, a ver si se casan, ¿verdad? Y ya cuando se casan se estabilizan, dejan padre y madre, y de repente vemos que después de casados sigue habiendo dificultades y problemas. Esto es la iglesia, la casa grande, donde hay muchos utensilios, hermanos. Unos de usos honrosos, otros de usos menos honrosos. Si alguno entiende estas cosas, será un instrumento de honra útil para la obra del Señor. Amén. Por lo tanto, estamos entrando en dificultades. Dificultades que tenemos que tratar con sabiduría personal y, por supuesto, con asistencia ministerial en la propia iglesia, para poder corregir, para poder juntos fortalecernos y, en cierta manera, sobrellevar y, por supuesto, salir victoriosos de los momentos de dificultad. Pero en tu corta existencia o en tu larga existencia como cristiano, muchas veces hemos recordado al Señor porque aquel tiene más que yo. O mínimo porque tiene lo mismo. Dios nos dijo, te escogí porque te amé. Y tú me sirves porque me amas. ¿No ese era el pacto? ¿Eso no era el acuerdo? Toma lo tuyo, verso 14, y vete. La conversación con el Señor tiene que ser en esta manera. Comprender, entender y marcharnos entendidos. Y le dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Quién tiene versión de las Américas en las manos aquí? ¿Qué dice en la versión de las Américas? ¿Por qué tienes un ojo malo? Qué bonita es esa versión. Sencillamente le está diciendo aquí en nuestra Reina Valera, dice, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. ¿Cómo puedes tener un ojo malo hacia mi bondad? Esto fue lo que le pasó a Caín. Tuvo un ojo malo a la justicia y a la bondad de Dios. Por un momento pensó que Dios era caprichoso y arbitrario. ¿Entendemos qué es arbitrario? ¿Sabéis qué es una persona arbitraria? Es una persona que caprichosamente actúa sin ningún tipo de justicia, sencillamente porque a él le da la gana de darle más a uno, porque no valora nada ni estima nada. Eso es actuar arbitrariamente, en una forma injusta. Dios no puede ser así, hermanos. Dios no es arbitrario. Dios mira tu ofrenda como tu ofrenda merece ser vista. Y tú tienes, y yo tengo que aceptar esto. Me tiene que importar más la valoración de Dios que mi propia valoración. No tengáis un ojo malo. Volvemos a Génesis y vamos a ir a Primera de Corintios y vamos terminando. ¿Me dais 15 minutos? Gracias. Volvemos a Génesis. Vamos, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, y concluimos
en el capítulo 12 de Hebreos, solamente para daros un pequeñito detalle importante que me pareció fundamental. Bueno, juntos ya tenemos algunas valoraciones. Hemos visto que el error está en la incomprensión de la gracia soberana, del derecho divino. Hemos visto que el error está en pensar que Dios es arbitrario o injusto, pero realmente lo pagamos con nuestros semejantes. Hemos visto que Dios le está dando una oportunidad a Caín de actuar y de discernir lo que está pasando dentro de su corazón. Hemos podido ver cómo Asaf, entrando en el santuario, entendió. Hemos podido ver cómo el obrero de la viña creía que tenía que cobrar más que el resto, se olvidó de aquel acuerdo que alcanzó con su Señor de servicio por amor. Entonces, ahora el asunto pasa por un milagro que tiene que suceder en nosotros. Y ese milagro sucede cuando yo llego a alinearme con Dios. Esto es un milagro maravilloso. Cuando yo entro en esta alineación con Dios, cuando realmente yo entro en este momento de comunión con Dios, todo en mi vida se ordena. Todo se limpia, todo se asea y evidentemente mi conducta va a estar de acuerdo a esa persona que ha discernido interiormente lo que Dios me ha querido decir. Nosotros podemos estar aquí en esta mañana escuchando un sermón y no estar trabajando el discernimiento interior, que es el fundamental para poder comprender y fue la causa del fracaso de Caín. Un fracaso que trajo tremendo dolor a su propia familia. Sencillamente comprender que lo que Dios pide de ti, recordáis, no es nada que no tienes. 5 panes y un par de peces. Los 4 evangelios lo enseñan como un milagro maravilloso. ¿Qué tenemos? 5 panes, 2 peces a las manos de Jesús. Y eso fructificará para la gloria de Dios en tu vida. Nada más. Todo lo que tienes que traer, lo tienes contigo. Es tu vida. Pero en este momento tienes que comprender interiormente para salir de las dificultades donde nos podemos ver metidos. Como digo, el desagradecimiento es un fruto inmediato de la incomprensión y la valoración de mi vida en comparativa con otros. Entonces estamos dañando pilares fundamentales de nuestra existencia cristiana. Y esto no ha hecho más que comenzar en tu vida. Esta será tu batalla hasta el día de tu muerte, comprender y discernir dentro de ti aquello que agrada a Dios para traer lo mejor de ti hasta que te mueras, si el Señor no nos lleva antes. Hace 2, 3, 4 años, muchos de nosotros hemos disfrutado de un amor para Cristo muy efervescente, ¿sí? Pero todo el amor viene a ser muy maduro y a fin de cuentas lo que va a quedar es una realidad en ti que tú vas a tener que aprender a manejar en los conflictos y en las diferentes circunstancias que van a venir en el progreso de nuestro desarrollo espiritual. Amén. Sencillamente estás empezando a tener conflictos, aprende a tratarlos. Y para tratarlos tienes que tener discernimiento. 1 Corintios 4. Voy a ocupar 10 minutos más rápidamente. Ahora ya estamos ante un siervo de Dios
en conflictos. Un buen siervo de Dios. Y aunque este contexto requeriría en sí mismo una enseñanza, creo que nos ayuda a comprender un poquito más. Añade a lo que estamos enseñando. El apóstol Pablo dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Pablo está usando dos metáforas, una ya la trae desde el capítulo 3, pero en el capítulo 3 él ha dicho que tanto él como Apolo son siervos de los corintios. Pero ahora él está diciendo, antes que siervos nuestros, somos siervos de Dios. Y va a usar la metáfora del mayordomo para entender que él es alguien a quien se le ha encargado una tarea que tiene que desarrollar con fidelidad. Ahora dice el verso 3, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Puede parecer arrogante estas palabras de Pablo, ¿verdad? O por tribunal humano, aquí el término tribunal es día. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Observa el equilibrio que aquí está teniendo Pablo. Para Pablo, lo importante tiene que ver con el día de la recompensa, donde realmente Dios determinará el valor de su servicio. Y en este momento, el apóstol Pablo, en este conflicto que tiene con la iglesia, está diciendo, mira, no es para mí una dificultad vuestro juicio, pero tampoco detiene mi vida. Tampoco el de la propia sociedad que está pereciendo. Y dice, ni aún yo mismo. Pero ahora, ¿qué sigue diciendo? Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy qué. Pero el que me juzga, ¿quién es? Pablo entendía perfectamente la importancia de la valoración constante de Dios y del ejercicio del discernimiento espiritual en su propio corazón y en su propia vida. Entonces, él le va a decir, no juzguéis nada, no seáis precipitados, no os adelantéis a las circunstancias, no saquéis la lengua a pasear innecesariamente. Entender a Dios es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. O sea, esto es en lo que tú tienes que estar enfocado, ¿sí? No tienes que tropezar con las valoraciones de otros, no tienes que tropezar con las valoraciones de la sociedad, no tienes incluso que tropezar con tus propias valoraciones, sino tienes que entender que hay un juicio mucho más importante, más fundamental, que es el juicio de Dios sobre tu vida. Caín se equivocó en esto. No tuvo en cuenta el juicio de Dios a su vida y luchó y sobrevivió pensando que el asunto era decir, no me importa lo que piensas tú, no me importa lo que piensa el otro, ni tan siquiera me importa lo que pienso yo, voy a hacer lo que quiero. Y Pablo dice, no, es Dios quien nos juzga. Y de esto dependen mis resultados futuros. Él sabía perfectamente que un día tendría que presentarse como ese mayordomo comisionado por Dios, con el trabajo que hubiera hecho en esta vida para recibir de Dios esa recompensa. Por eso hay muchas partes del cristianismo que no quieren ni oír hablar del tribunal de Cristo, sencillamente porque el tribunal de Cristo exige a la vida de los cristianos. Y enseña que todos compareceremos ante este tribunal con lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo, no para ir al infierno o al cielo. Esa obra ya está juzgada en la cruz, esa salvación ya la hemos recibido. Tendrá que ver con la alabanza y la recompensa de Dios.
Por eso Dios le dijo a Caín, ¿por qué te enfadas? Haz lo bueno y recibirás recompensa. Para concluir, hemos empezado diciendo que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín por fe. Amén. Y aún después de muerto, todavía este sacrificio está presente en la Escritura como una enseñanza para nuestros corazones. Pero hay una maravillosa verdad que nos enseña que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Y por qué habla mejor que la de Abel? Evidentemente porque la sangre de Abel clama por justicia. Dios la va a juzgar. Jesús le dijo a los fariseos, la sangre que habéis vertido de los justos, Dios la va a juzgar. Pero la sangre de Cristo no clama por justicia. La sangre de Cristo ofrece misericordia y perdón. Es la misma justicia. No clama por venganza. ¿Entendéis esto? Es muy curioso, y con esto termino. Hay una tradición judaica que no sabemos si es verdad o no, pero es interesantísima. Y es que los judíos, los rabinos, y a ellos hay que respetarles porque realmente han tenido por muchos siglos una relación con el Antiguo Testamento. Dicen que el sacrificio de Abel, o sea que Abel murió el 14 de Nisán o el 14 de Abib. Ese es el primer mes del año. Curiosamente, el 14 de Nisán es la fecha donde se sacrificaba el Cordero Pascual. El día 10 y 4 días después, el día 14, se sacrificaba. ¿Cuándo Cristo murió? El día 14, el día donde se sacrificaban los corderos. Amén. Eso no tenemos dudas. Observa. Qué preciosa verdad testimonial la de Abel, la cual nos recuerda que hay una justicia de Dios que de no ser por una sangre posterior derramada, ¿a dónde irían los seres humanos? Por lo tanto, en esta tarde, aprendamos del sacrificio de Abel y a la vez agradezcamos a Dios la sangre de Jesús, la cual fue derramada no para venganza, no, para perdón, a tu favor. Que el Señor nos ayude en esta misericordia de Dios podamos comportarnos a la altura de estas gloriosas verdades y que la palabra llene nuestros corazones y nos permita rentabilizar la vida. Felices, fieles, aprendiendo, discerniendo, no enfadándonos por lo que realmente a veces no entendemos. Recuerda que Dios te amó sencillamente porque quiso amarte. Y yo tengo que amarte así. Si no te amo así, no es amor cristiano. No hay mérito en amarnos. No es más que el puro y santo resultado de aquel que nos amó. Que Dios os bendiga. Que tengamos un feliz 2021. Y de verdad, preparémonos para las dificultades, que van a ser muchas también. Que Dios nos ayude a pensar correctamente. Gracias.